y el equipo pueda de alguna manera ausente darle seguimiento. Es importante que participemos de las clases online y que podamos de alguna manera darle continuación un poco a todos los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que este nuevo año nos conceda, como siempre, su bendición, que podamos tener un periodo lleno de cosas buenas, de bendiciones en nuestra vida, y sobre todo que podamos aprovechar este curso para su mayor gloria. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos entonces, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver muchísimo con uno de los elementos constitutivos de la iglesia, y pudiésemos decir que las dimensiones de la iglesia, de nuestra iglesia, tiene unas características que son esenciales. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Y vamos un poco a ir descubriendo por qué la iglesia es una, por qué es santa, por qué es católica y por qué es apostólica. Redescubrir la universalidad, redescubrir la configuración trinitaria dentro de una unidad indivisible, y cómo el primado de Pedro se convierte en ese principio también de unidad, el sustento de la iglesia justamente en la fe de los apóstoles. Y resulta apasionante porque esto nos va a dar a nosotros una dimensión que nos va a invitar, digamos, de una manera muy especial a la comunión y a la participación. La comunión y la participación edifican a la iglesia, construyen y hacen a la iglesia. Y es un elemento que definitivamente todos los que formamos parte de ella estamos llamados a enriquecer. Entonces, dentro de estas dimensiones de la iglesia podemos decir que es una santa, católica y apostólica. Estos 4 adjetivos se incorporaron al artículo de la iglesia en el símbolo del concilio de Constantinopla, por allá en el año 381. El Dessinger, este documento maravilloso que la iglesia tiene en el número 150, pues habla un poco de esto. Es decir, ya desde su constitución, la iglesia tiene una configuración esencial que le da estas características que hoy vamos a estudiar. Y fíjense que su origen se remonta a San Cirilo de Jerusalén y fueron divulgados por el símbolo de Epifanio. Ya desde el principio, la iglesia tenía esa configuración, universalidad de la fe, la catolicidad no se restringe a un pueblo, a una cultura, a una lengua, sino que está llamada a todos los hombres de buena voluntad. Y esa era la gran confrontación ya desde el año 65, en el primer concilio de Jerusalén, entre la postura de Pedro y Pablo, donde había prácticamente avisorado cómo la universalidad de esa fe debía propagarse a lo largo y ancho del Imperio Romano. Por tanto, esa debería ser la conducta y el patrón a seguir de todos los seguidores del Señor. Entonces, se trata de 4 dimensiones conocidas más comúnmente como notas por su uso decisivo en la eclesiología apologética, que muestran en síntesis el misterio de la Iglesia de Cristo. Más aún, se trata de 4 dimensiones inherentes a su ser íntimo, no separables entre sí, gracias a su mutua interioridad, entre las cuales no existe propiamente una prioridad lógica, aunque se puedan acentuar una u otra. Y eso es muy importante. Es decir, ¿cuál es la más importante? Bueno, las 4 son fundamentales porque son constitutivas. Y estas 4 dimensiones dan a conocer a la iglesia. Uno quiere conocer a la iglesia y hay que estudiar esto que acabamos o que estamos diciendo, pues, ¿no? Estas 4 dimensiones, por supuesto, que caracterizan y dan a conocer a la iglesia, revelan su relación íntima con el misterio de Cristo. Acuérdense que la iglesia, como lo dice la Lumen Gentium, es prolongación del cuerpo de Cristo. Por tanto, es un órgano vivo. La iglesia no es un órgano muerto. No es una institución
meramente humana, sino también es de inspiración divina. En realidad, la misma expresión paulina, misterio, engloba tanto a Cristo como a la Iglesia, de tal forma que se revela el plan divino de la salvación, como nos recuerda, por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, pues se habla un poco de esta extraordinaria posibilidad. El Concilio Vaticano II usa estos 4 adjetivos para definir la única Iglesia de Cristo establecida en este mundo como comunidad de fe, como comunidad de esperanza y sobre todo como comunidad de amor, como un organismo visible. Es decir, la Iglesia no es solamente algo que forma parte de una estructura que es invisible, sino que hay una organización objetiva, visiblemente planificada. Esta es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica. Esta Iglesia constitutiva y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión, todos en comunión. Fíjense que ya aparece un elemento fundamental. ¿Dónde sustenta un poco esta visión? Bueno, hay que revisar la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el número 8, y ahí vamos a ver reflejado un poco la Iglesia como prolongación del cuerpo de Cristo, la comunión con el romano pontífice y todos los obispos del mundo, porque allí está inherente prácticamente la cohesión a través de la obediencia, a través de la disciplina y a través de la comunión, la Iglesia se construye en Cristo. Retar este famoso verbo subsiste, conviene tener en cuenta la misma explicación que se hizo en las sesiones del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium, en el número 8, muestra que la Iglesia de Cristo se encuentra de una manera concreta sobre la tierra en la Iglesia Católica. Esta Iglesia empírica revela el misterio, aunque no sin sombras, evidentemente porque es una institución humana, tiene muchos defectos, tiene muchas dificultades y se adapta a los signos de los tiempos. A veces lo hace con mucha, digamos, lentitud, porque definitivamente ella no se gobierna sola, debe estar sobre todo inspirada en el Espíritu Santo, que es la que promueve, la que vitaliza y la que lleva adelante esta gran empresa, a pesar de las dificultades, de las caídas y de las miserias que pudiésemos de alguna manera tener nosotros, los que formamos parte de esta institución. Por ello se propone que el misterio de la Iglesia está presente y se revela en la comunión concreta que es la Iglesia católica y que la Iglesia es única y aquí en la tierra está presente en la Iglesia católica, aunque se encuentran elementos eclesiales fuera de ella. Bueno, evidentemente, ¿no? En lugar del es se emplea el subsiste, con lo que cual la expresión responde por la afirmación acerca de Dios, elementos eclesiales que se dan en una y otras partes. Así pues, estos textos conciliares muestran claramente que la verdadera Iglesia de Cristo existe históricamente de una manera concreta, de tal modo que la Iglesia Católica ha de calificarse como la forma existencial de la Iglesia de Cristo. De esta forma se dignifican los elementos eclesiales de las otras iglesias y se les reconoce como comuniones eclesiales. Ahora bien, el reconocimiento de elementos eclesiales fuera de la Iglesia Católica no excluye que la forma de existencia concreta de la Iglesia fundada por Cristo sea la Iglesia Católica. Las otras comuniones de iniciación son designadas por el mismo concilio según conserven o no la sucesión apostólica del ministerio, ya sea como iglesias en el caso de las iglesias orientales separadas, de acuerdo con la formulación ya presente en los concilios cuarto de Laterano, el segundo de Lyon y el concilio de Florencia, ya sea como comuniones o comunidades eclesiales en el caso de las confesiones procedentes de la Reforma, de las cuales se recuerda que tienen defectos, órdenes traducidos como carencia o quizá tan solo como defectos de tal sacramento. Entonces, fíjense que, bueno, por un lado, el concilio empezó a reflexionar algo muy importante.
Bueno, fuera de la iglesia, por supuesto que tiene que haber salvación. Y tiene que haber salvación porque, bueno, porque Dios es el que salva. Él es la fuente de la salvación. El Padre es la fuente de la salvación. Y hay esparsos estas semillas del Logos en los diferentes pueblos, en las diferentes culturas y también en las diferentes religiones. Y eso es fundamental entenderlo. Bueno, pero pareciera mentira que hasta hace 90, 100 años la concepción predominaba es que fuera de la iglesia no hay salvación y que y con aquella frase en latín que decía extra ecclesia nulla salvus, fuera de la iglesia no hay salvación, pues prácticamente quedaba condenada el resto de la humanidad. Hoy en día hay una teología que quiere ser inclusiva, una teología que quiere ser respetuosa, sobre todo del dato que se reflexiona, y especialmente es correcto decir que, bueno, el que es la fuente de la salvación tiene las posibilidades de hacerlo como quiere, cuando quiere y donde quiera, y nosotros simplemente formamos parte de una institución que legítimamente consideramos prácticamente una institución inspirada por el Señor, creada para que nosotros podamos, digamos, desarrollar nuestra vocación y nuestro compromiso en la comunión y en la participación de esta institución que va más allá de lo meramente físico, organizacional, sino que tiene un componente neumatológico, está sustentada por la gracia del Espíritu Santo y es por eso la iglesia no solamente es pecadora, sino que también es santa. Entonces por eso que la iglesia es santa porque está sustentada por Jesucristo, está sustentada por su presencia. El estado de gracia que nosotros llamamos, aunque indignamente lo podamos ejercer, hay un estado de gracia que viene sustentado por la presencia misma del Espíritu Santo. Y por eso entonces, bueno, ¿cómo quedan, por ejemplo, las iglesias orientales? ¿Cómo quedan las iglesias que provocaron la reforma? Es decir, toda la iglesia protestante. Bueno, lo acabo prácticamente de explicar, ¿no? Y por eso hay unos elementos que son bien el reconocimiento de elementos eclesiales fuera de la Iglesia Católica, no excluye que la forma de existencia concreta de la iglesia fundada por Cristo sea la Iglesia Católica. Las otras comuniones de iniciación son designadas por el mismo concilio, según la conserven o no, la sucesión apostólica del ministerio, ya sea como iglesias, en el caso de las iglesias orientales separadas, o en el caso, por ejemplo, de comuniones o comunidades eclesiales, en el caso de las confesiones que son procedentes de la reforma. Eso es importante, importantísimo tenerlo muy claro, porque al perder la comunión, bueno, se pierde la unidad de la iglesia. Entonces, ¿cómo queda esa gente condenada en la paila del infierno? Bueno, el concilio trata como de generar puentes y eslabones para que el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico no se interrumpa. Y yo quería detenerme un poquito sobre esto. Hay gente que habla, el ecumenismo en la iglesia es fundamental. Y resulta ser que el ecumenismo, lo tenemos que tener muy claro, no se practica con los musulmanes, ni se practica con los judíos. ¿Y saben por qué? Porque el ecumenismo es la práctica que nos une en el diálogo solo de las confesiones cristianas. Es decir, Cristo es el fundamento de ese diálogo que nos aproxima. Entonces, el ecumenismo, ¿en dónde se debe practicar? En las religiones cristianas, que tienen a Cristo como centro y cabeza de su culto. ¿Cuándo hablamos de diálogo interreligioso? Bueno, hablamos de diálogo interreligioso cuando establecemos relación, ¿verdad? De acercamiento, de diálogo con los judíos, con los musulmanes, con las profesiones religiosas monoteístas. Y entonces allí establecemos esos dos criterios. El diálogo interreligioso
y el diálogo ecuménico. En alguna oportunidad, incluso hasta algún obispo llegué a escucharle, estamos en la semana de la oración por los cristianos, el diálogo ecuménico con los hermanos judíos. Y no es diálogo interreligioso, no es el diálogo ecuménico. El ecumenismo solo se practica entre aquellas religiones que tienen a Cristo como cabeza, es decir, las, digamos, denominaciones religiosas cristianas, todas. Y por otro lado, históricas también, iglesias históricas. Porque entonces podemos decir, padre, ¿y cómo queda, por ejemplo, el diálogo con las sectas cristianas? Bueno, un diálogo de sectas con cristianos. Ahí no hay diálogo ecuménico. Estamos hablando de iglesias reconocidas como históricamente hablando. ¿Por qué? Por la sucesión apostólica. Ahí es donde está el elemento. Por otro lado, la iglesia es una. Primero, la iglesia es ícono de la Trinidad. La iglesia es una y única, porque Dios es uno y único en sí mismo. Por eso los padres de la iglesia gustaban de presentar la iglesia como el ícono de la Trinidad. Esto no es un invento del Concilio Vaticano II, sino esto es una reflexión teológica que ya desde el inicio de la propia iglesia, los padres de la iglesia en los primeros siglos empiezan a vincular la iglesia con la Trinidad como una comunidad perfecta espiritual. Y por eso que los padres les gustaban de presentar la iglesia como ícono de la Trinidad, al definirla como el pueblo unido con la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros leemos, por ejemplo, eso lo vamos a ver en la Lumen Gentium número 4, la vinculación trinitaria de la iglesia. San Cipriano, San Agustín y San Juan Damasceno hablan de esta unidad y dice que se consuma escatológicamente cuando Dios será todos en todos. Consumación que el pueblo de Dios prepara y todavía itinerante comienza sobre la tierra. Ahí es donde se termina la iglesia, cuando ya está la comunión perfecta establecida en su relación trinitaria. Esta condición de reina se caracteriza por un ya, pero un todavía no, que muchas veces lo hemos escuchado. No simultáneamente verdaderos. La iglesia es ya lo que está llamada a ser y por eso sus hijos son ya hijos de Dios. Esta situación paradójica de la iglesia durante su etapa itinerante, que es en el proceso en el que nos encontramos, le confiere una estructura dialéctica que corresponde a ese ya todavía no, que puede ser designada de acuerdo con la teología sacramental como sacramentum et res, mediación sensible y realidad última. Todo esto es como una peregrinación que transita a un fin definitivo y se acaban los obispos, se acaban los curas, se acaban los casados, se acaban los laicos, porque todos seremos tal cual somos, parte de esa realidad extraordinaria y gloriosa que se nos tiene prometido. La unidad entonces consiste en obtener la plenitud de la realidad íntima utilizando la plenitud de los medios dispuestos por Dios para poderla procurar. Se trata de una unión carnal y espiritual, según la expresión de San Ignacio de Antioquía, que me parece hermosísima. A mí, uno de los conceptos más hermosos de la iglesia es cuando se habla de prolongación del cuerpo de Cristo. Me parece algo hermoso porque eso sin caer en teodicea, sin caer en una especie de ser panteístas, sino que yo soy parte de esa realidad divina. Es decir, mi vida tiene una orientación sobrenatural, natural hacia Dios. Y por eso entonces San Ignacio vuelve y nos dice la unión carnal y espiritual, según la expresión de San Ignacio de Antioquía, con evidente alusión a la ley de la encarnación. Eso creo que es
es bellísimo porque cómo Dios se hace el hombre para elevar al hombre hacia Dios, para comunicárselo y pueda ser entendido. San Ireneo de Lyon también habla muy hermosamente sobre esta realidad. Solo así se responde plenamente al designio de Dios y se realiza en toda su plenitud la unidad de la Iglesia. Pero el carácter dialéctico de la condición terrena de la Iglesia entraña la posibilidad de una distancia o separación entre el plano de los medios y el de la realidad interior. Pues si en Cristo la condición de mediador y la de dador de gracia coinciden y por tanto la santidad y la mediación se identifican, la Iglesia en cambio es solo mediación sacramentum. Fíjense que aquí aparece un elemento bellísimo. La Iglesia es sacramento de salvación, es dador de gracia que fortalece y vivifica al hombre orientado a vivir en la eternidad, en la gloria del Señor. Segundo, la plena unidad. El Vaticano II en el eje 14 afronta la cuestión de cuáles son las condiciones para una plena incorporación a la estructura visible de la Iglesia. Y esto lo hace a partir de los tres vínculos simbólicos: vínculo litúrgico, vínculo social y vínculo de comunión. Fíjese, ¿cómo yo me vinculo a Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Bueno, él habla de y cómo participo de esa realidad y de esa estructura visible. Bueno, lo hace a partir de esos tres vínculos que lo desarrolla de una manera muy hermosa. El vínculo simbólico litúrgico, yo me relaciono con Dios a través de signos y de símbolos. El vínculo social, me reúno y esa experiencia la comunico a través de mi buen ejemplo. Y el vínculo de la comunión, es decir, yo no tengo una relación individual, sino comunitaria, que expresa la unidad en la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Cuando lo hago en comunidad, en la Eucaristía, en la misa, entonces en los sacramentos y en la vida social, bajo los mismos pastores. Estos tres elementos son los planteados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo en el capítulo número 2, en su descripción de la primera comunidad de los discípulos. Una sola fe, unidad de fe, por la enseñanza de los apóstoles. Vida social, ponían todo en común, en forma de comunión fraterna. Unión en la fracción del pan. El pan, la Eucaristía, entonces representa uno de los espacios fundamentales que propicia y sustenta esa unidad. Este triple vínculo que hace posible la plena unidad traduce con claridad la naturaleza de la misma Iglesia y por esta razón se encuentra con mucha frecuencia histórica de la propia teología. También hablamos un poco que la unidad también debe ser producida en la fe. Es decir, tú y yo formamos parte de esta iglesia, de una única iglesia y por tanto de una sola fe. La fe, pudiésemos decir, es el principio de unión entre las personas porque todas creen en lo mismo. Es decir, lo que cree Teresita, lo que cree Andrés y lo que creo yo, creemos en lo mismo. Y eso es lo que nos hace ser partícipes de esa unidad. Nos une una misma fe, un mismo pastor, un mismo Señor. Ustedes lo han escuchado eso muchas veces, ¿no? Y eso es lo que autentica y consolida esa unidad, tal como es atestiguado por la Escritura en la Iglesia. Y por esto la fe, el principio de unidad, tanto interior como exterior, en efecto, esa unidad interna que realiza la fe es debido a que todo lo que creen coinciden en un único y en un mismo objetivo. Y por esto son una cosa que comporta
el comienzo de la realización de una misma forma de vida. A su vez, la fe es principio de unidad y también termo, ya que comporta una serie de mediaciones externas comunes, puesto que la revelación es una palabra dada a una comunidad por medio de unos ministros en la transmisión viva de la iglesia. Entonces, podemos decir que la fe provoca la unidad, pero otra cosa que provoca la unidad son los sacramentos. Sacramento máximo de tal unidad nos lo revelan los múltiples documentos de la iglesia, especialmente el magisterio, es la Eucaristía como sacramento máximo, que junto con el otro sacramento mayor, que es el bautismo, significan y realizan a la iglesia. Ustedes han escuchado hablar a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo con estos grandes teólogos que surgieron y promovieron este concilio, von Balthasar, Congar, todos estos grandes, hablan de que la Eucaristía hace la iglesia hace la Eucaristía, allí donde está el sacerdote, está la Eucaristía, y donde está la Eucaristía está la propia iglesia. Es decir, esa vinculación que tiene la iglesia con la vida sacramental, pero la iglesia en sí misma es sacramento universal de salvación, dador de gracia. A través de signos visibles se percibe una gracia que es invisible. Por esto la tradición ha visto unánimemente que el agua, el bautismo y la sangre, la Eucaristía, que salieron del costado del crucificado, el símbolo de los sacramentos que unen a Cristo y forjan a la iglesia. De hecho, la misma tradición también ha manifestado que la Eucaristía es el sacramento de la unidad y que su efecto espiritual es la unidad del cuerpo místico. Por esta razón, según los padres de la Eucaristía, hace la iglesia. El cuerpo eucarístico hace el cuerpo eclesial. San Agustín lo expresa con gran fuerza. Y si es el cuerpo de Cristo, su sacramento está sobre la misa del Señor. Y reciban ustedes sacramento como respondan así. Amén. Y fíjense que esto es tan real y tan importante que decía, bueno, del costado de Cristo nace agua y sangre. Bueno, el agua representada en la incorporación a ese Cristo que va a resucitar, que está resucitado. La incorporación a la iglesia mediante el agua y la incorporación a la iglesia mediante su sangre en el cáliz sagrado. Entonces hay toda una, digamos, interpretación hermosa como el bautizo te incorpora a esta institución, te hace parte de este cuerpo místico, y la Eucaristía sustenta y alimenta esa vocación, manteniendo una relación íntima, profunda y verdadera a través de la comunión con el Señor. Pero eso no se termina en esa relación vinculante de unidad entre Dios y el hombre, sino que esa unidad tiene vida social comunitaria, que era lo que les estaba diciendo. Y por eso la Iglesia del Concilio insiste que nos salvamos en racimos. El elemento comunitario es un elemento fundamental en el hombre, el acompañamiento. Y hoy en día, con el tema de la sinodalidad, prácticamente vuelve a estar en discusión fuertemente. La salvación adviene de manera comunitaria. Sí es verdad que seremos juzgados cada uno por nuestras obras de manera personal, de manera individual, pero siempre en relación con nuestros hermanos. Es decir, el pecado siempre tiene que ver con el otro. Yo soy soberbio. Bueno, yo soy soberbio no conmigo mismo solamente. Yo soy soberbio en mi comportamiento y en mi relación con el otro. Yo soy mala persona. Bueno, yo me miro que yo soy mala persona porque yo digo mentiras, porque yo provoco fraudes, porque yo no ayudo a los demás, soy egoísta, en fin, todas esas cosas que están muy presentes en el comportamiento de cualquier cristiano. Entonces, las imágenes del Nuevo Testamento, para expresar la realidad eclesial,
manifiestan la cooperación mutua necesaria para posibilitar una iglesia que sea una construcción edificada entre los fieles, entre sí y sobre los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Son servicios. Fíjense que uno de los elementos más hermosos del año pasado del Papa Francisco es la elevación de la catequesis, en este caso del catequista, primero con un nuevo directorio ampliado, profundizado, reestructurado, para generar realmente un trabajo más efectivo al interior de la iglesia, pero elevar la propia condición del catequista como un ministro y no simplemente un echador de cuentos o un dador de conocimiento, sino que el catequista es un ministerio. Y si es un ministerio, se convierte en un servidor. Bueno, y por otro lado, estos son calificados como diagonía, es decir, servicio o ministerio que van desde los apóstoles hasta los dones más sencillos, que era un poco lo que veníamos conversando. Además de eso, se habla mucho de la iglesia santa, en una iglesia que a veces ha sido provocadora de escándalos a través de noticias en toda su historia, pues, de incoherencia, de situaciones que han sido consideradas en algunos casos irregulares, pero dentro de la iglesia no solamente se provocan escándalos y situaciones, digamos, discordantes, por el contrario, la iglesia siempre ha sido como muy meticulosa en toda la historia, incluso en su periodo más oscuro. Siempre ha sido como reveladora y portadora de la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando surgen las órdenes mendicantes y se aparece Francisco ante el Papa y la corte de los cardenales, descalzo, vestido de sayal, abrazando la pobreza no como una maldición, sino como un don y sobre todo de ejercicio, de acompañamiento con el que más sufre, con el más pobre. Eso generó una gran interpelación al propio papado y por eso le dice absolutamente sí, el Papa se sintió prácticamente cacheteado al solo mirar al pobre de Asís con su grupo que lo estarían acompañando para obtener la autorización papal y poder ellos desarrollar su ministerio dentro de la propia iglesia. Y de allí se abrieron pues las órdenes mendicantes, pues, y a pesar de que seguramente en ese grupo había gente viviendo una vida moral no consona a los principios del evangelio, digamos, ese testimonio hace replantear y abre en la iglesia como una ventana de poder circular aire fresco. Es decir, la iglesia ha tenido cuando peor ha sido su momento, pues también dentro de esa misma institución resurgen vocaciones al servicio y a la santidad que representan ejemplo y claridad para esa misma iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo nunca deja de actuar. Los que dejamos de actuar somos nosotros que nos oponemos a vivir esta experiencia. Pero también hay que decir, probablemente somos la institución, la única institución en el mundo que siempre ha estado permanentemente confrontándose y siempre ha estado permanentemente revisándose, incluso en los periodos más difíciles. Es decir, no pasa así, por ejemplo, en la vida familiar. Hace 20 años explotó, digamos, una de las peores crisis del siglo XX, sobre todo en materia de abusos, el abuso, ¿sabe? Y entonces, pues la iglesia empezó a tener un proceso de depuración enorme. Y fíjense que nada más, creo que el Papa Francisco ha apartado de su propia responsabilidad por lo menos a 12 o 13 cardenales. 90 obispos han sido apartados de su ministerio y no sé si 5.000, 10.000 sacerdotes también han sido prácticamente, se les ha solicitado la dispensa para poder vivir su vida laical y apartado un poco de la ministerialidad a la cual habían sido llamados porque habían propiciado pues motivos de escándalo que con conductas inapropiadas. Entonces, la iglesia siempre ha buscado como cuidarse mucho, ¿no? Y ha buscado que, bueno, no solamente la expulsión de las órdenes sagradas, sino además el sometimiento
a las leyes civiles. Es decir, lo que se considera un abuso y eso está considerado como un delito, la persona debe pagar como persona el delito cometido. Entonces, bueno, eso no pasa, por ejemplo, en otras áreas, las policiales, las militares, o no se pongan, no vayan muy lejos. La propia familia, ¿quién está exento que dentro de su propia familia no existan abusadores? Primos mayores, hermanos, o los mismos padres, padrastros, madrastra, etcétera, etcétera, donde no solamente el abuso es genital, sexual, hay un abuso que también es muy grave, que es el abuso de poder. Es decir, cuando yo te someto, cuando yo te domino, cuando yo me hago prácticamente dueño y señor de tu voluntad y te irrespeto y coarto tu propia libertad. Y ahí es donde está el gran problema. Fíjese, abusos también se pueden provocar en los centros de educación y de formación de todos los niveles, pues, ¿no? A mí me da la gana de que Eddie saque 20, pero a mí me da la gana que Jesús Mateo saque 10 y eso, tristemente, muchas veces en las diferentes instituciones, nosotros lo vemos, a cada rato lo solemos ver. O sea, no es, la iglesia en eso ha sido como una institución donde todo el mundo ha hablado tanta pistolada y la han criticado y terminan diciendo frases espantosas contra el clero, contra las religiosas, y se les olvida a toda esa cantidad de sinvergüenzas e irresponsables cuando de manera airosa dicen cualquier estupidez contra la propia institución, la cantidad de personas que han muerto dando su vida a causa del evangelio. Y no estamos hablando del siglo XIV ni del siglo XVIII, estoy hablando del presente en el mundo entero. Fíjense, este año 2021, 534 laicos católicos fueron brutalmente asesinados en el mundo entero. Cualquier cantidad de sacerdotes, de religiosas, son muchos los que mueren dando su vida porque se contagian, porque con alguna enfermedad. En Venezuela, 45 sacerdotes fallecieron de COVID en el año 2021 y fallecieron de COVID no porque estaban en sus monasterios atrincherados, fallecieron de COVID porque estaban trabajando con la gente sencilla, confesándolas. La confesión es una terapia tan difícil y tan complicada que conlleva una preparación ardua y una paciencia enorme. Y el sacerdote no cobra por confesar, sino que en cambio un psicoanalista o un psicólogo y un psiquiatra puede llegar a cobrar 300, 400 dólares la hora. Imagínense el trabajo ingrato que muchas veces solemos llevar. Entonces, por eso se requiere, y por otro lado, eso, digamos, todos esos abusos conducen al clericalismo. Y yo siempre yo a ustedes creo que se lo he dicho en varias ocasiones, laicos que les encanta la vida clerical, es decir, yo quiero ayudar en la misa y a mí me encanta ponerme un alba, me encanta ponerme una cruz bien grande, me encanta ponerme distinto y ayudar en el servicio del altar. Y también, digamos, el clérigos que les encanta usar toda la parafernalia mientras más adornada y mientras más rimbombante seas, y eso ahí no se excluye a nadie, desde los obispos que buscan tener mitras con piedras preciosas, que se les olvida que esa es una tradición originariamente pagana y que luego se le empezó a dar toda una, digamos, explicación teológica, pero que teológica se cae. O sea, cuando yo es que es la orientación que me lleva a la oración, todo eso se cae. Esa teología de pacotilla se cae en absoluto. Y por eso a mí no me extrañará que en algunos años ya la mitra no se use, pues, o sea, porque, bueno, como hoy en día ningún cura usa guantes para consagrar, y hasta antes del Concilio Vaticano II, los obispos usaban guantes con hilos de oro para en el momento de la consagración, pues, porque no eran dignos de utilizar el contacto directo con los dedos de las manos. Entonces usaban unos guantes de seda
que parecían así como todo brillantado, blancos, digamos, con hilos dorados de oro, y que eso embellecía entonces la elevación, y luego se tapaba pues digamos, la copa del copón se solía tapar con un paño, digamos, ornamentado, también con hilos dorados, porque había que tapar el cuerpo de Cristo y darle solemnidad, porque nadie era digno como de tener el contacto físico. Y eso, bueno, fue cambiando. Igualmente la consagración, el tomad y comed, todos de él cuando yo estudiaba, que yo no soy del Antiguo Testamento, era tomad y comed, y el Señor esté con vosotros. Después el Señor esté con ustedes, pero el tomad y comed no se tocaba. Hasta que, bueno, hasta hace unos 10, 15 años, yo ya tenía como 10 años, 15 años de ordenado, ya se empezó a aplicar en la reforma litúrgica latinoamericana, tomen y coman todos de él, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo yo estando en el seminario, uno de estos curas cabeza caliente, un gran amigo, pues llegó y dijo, tomen y coman todos de él. Y fue prácticamente insultado por uno de los superiores, es decir, no puedes hacer eso es un escándalo. Y toda la semana se habló solamente de eso porque el cura había dicho tomen y coman, ¿no? Después de 20 años, 30 años, ya el que diga tomad y comed, aquí en Venezuela dirá, oye, como que no se ha actualizado litúrgicamente. En España es evidente que en el misal dice tomad y comed, pero por eso forma parte del lenguaje de ellos, pues, ¿no? Pero en el lenguaje latinoamericano, sobre todo en el mexicano, ha ido un poco cediendo para que la liturgia tenga ese principio de acercamiento. ¿Y qué es ese acercamiento? Unidad, provocar la unidad entre los pastores y también sus feligreses. Entonces, la iglesia, primeramente, la iglesia, además de es también santa, santa, y aquí es donde viene la gran interpelación, ¿no? Primero, la iglesia indefectiblemente es santa, porque si es prolongación del cuerpo de Cristo, nosotros formamos parte de ese cuerpo, y ese cuerpo es perfecto, ese cuerpo es inmaculado, ese cuerpo no tiene ni un solo error. El error lo tenemos nosotros que formamos parte de esa institución, es decir, la humanidad. Santa fue el primer objetivo que se le dio a la iglesia, fíjense ustedes. Y así se encuentra a principios del siglo II en San Ignacio y poco después repetido por 3 veces en el Pastor de Hermas. Inicio del siglo III aparece en el símbolo bautismal romano y en el siglo posterior en el símbolo bautismal de Jerusalén, en el de Epifanio, sobre todo, siendo sumido por el símbolo niceno-constantinopolitano en el año 381. La importancia de la calificación de la Iglesia como santa aparece también por la fórmula comunión de los santos. Último artículo incorporado al símbolo apostólico que es mencionado por primera vez en el contexto del símbolo por el comentario de Misetas de Remeniasa. Además, esta santidad se expresa porque el servicio de los santos y de su santificación de acuerdo con esa expresión. Segundo, una cosa importante es que la iglesia necesitada de purificación, renovación y de reforma. La iglesia siempre mira que debe tener esta gran necesidad. La iglesia está necesitada de renovarse permanentemente. Ella se renueva, inmediatamente pide y busca la gracia de ese Espíritu Santo para seguir renovándose, para seguir aportando ese elemento esencial que forma parte dentro de la propia iglesia. El Vaticano II subraya con fuerza esta realidad de la iglesia que abraza en su seno a los pecadores y que, santa y siempre necesitada de purificación, busca sin cesar la conversión y la renovación. La Lumen Gentium 8, a su vez, recuerda que la iglesia peregrina en este mundo
es llamada por Cristo a esta reforma permanente, de la que ella como institución de reina y humana necesita continuamente. En la tradición teológica, tal visión había sido rechazada por los dos artistas partidarios de un rigorismo en su concepción de la Iglesia. San Agustín, en cambio, no se cansó de citar los textos evangélicos que contienen la idea de una iglesia mezclada, iglesia mística. Por un lado es santa y también por otro lado es pecadora. Santa, ya va, espérense un momentico que me están aquí, un momentico. Un momentico. No he salido porque no le puedo atender. Estoy en una clase online. Dígame. Pégase unos minutos antes y yo con mucho gusto se le. Tengo clases online. ¿Ah? No, arriba. Hasta luego. Gajes del oficio cuando la secretaria está de vacaciones, quieren anotar un sacramento, me oyen hablando, me están viendo que estoy hablando, dirán, este hombre está ocupado, no me lo dejen, no, todo el mundo quiere ser, digamos, atendido. Parte de la paciencia sacerdotal. Entonces, el Vaticano II subraya con fuerza la realidad de que la Iglesia abraza en su seno a los pecadores. Ahí está la grandeza de la Iglesia, que ella es esencialmente santa, pero sus miembros somos pecadores. Entender eso es complicado, incluso para la propia gente, y sobre todo se hace complicado para los que son y se obstinan en su ignorancia, que no terminan de entender que si la iglesia está constituida por personas, la iglesia se equivoca, pero se equivoca por una misión, por una tendencia natural. Así como te equivocas tú como esposa todos los días, o como esposo, o como hijo, o como amigo, o como hermano. Es decir, la gente se le olvida eso. La gente cree que tiene como apóstoles, que tiene como ministros unas máquinas que no pueden equivocarse, que no pueden tener las condiciones. La gente es a veces cruel, indiscriminada y, por no decir, ignorante. Se les olvida que debajo de ese ornamento que tiene la hermana es una mujer, es una persona que llora, que tiene sentimientos, que se puede enamorar, que tiene una fe, pero que tiene también definitivamente una opción fundamental que es Jesucristo y unas opciones preferenciales que son los carismas que su comunidad de alguna forma profesa. La gente se le olvida eso y eso no puede ser. La gente a veces es dura y cruel con los demás y no se miran la viga que hay en su propia realidad. Son unas porquerías en su propia familia y terminan criticando y viendo la porquería en el que tienen enfrente. Y eso no puede ser. Ustedes los curas son una cuerda de desgraciados, de sinvergüenza, de pedófilos, de ladrones. Cuántas cosas no suelen decir, sobre todo si el anonimato está presente. Pero se les olvida que el que dice eso, pues bueno, es un desgraciado, un sinvergüenza, una persona indolente, una persona que no practica la caridad con nadie, es un borracho, es una persona que tiene, bueno, le cayeron todas las plagas encima y él cree que es la última maravilla de su propia vida. Y mira en el otro lo que generalmente no se puede condenar ni castigar en su propia vida. Y eso, cuidado con ustedes con eso, cuidadito, cuidadito, porque muchas veces se te olvida que la iglesia que criticas, tú eres un ladrillo de esa construcción, de esa edificación. Y se te olvida que en esa construcción tú participas con una misión.
que probablemente y muy probablemente los que más hablan pistolada generalmente son los que no hacen nada. En la tradición teológica, tal visión había sido rechazada por los dos artistas partidarios de un rigorismo en su concepción de la iglesia. San Agustín, en cambio, no se cansó de citar los textos evangélicos que contienen la idea de una iglesia mezclada, eclesia mixta. Esa iglesia donde está la gracia, pero también está la cizaña. Es decir, la humanidad y la divinidad. Esa dialéctica permanente en la que todos de alguna manera formamos parte. En definitiva, la necesidad de purificación. Y ahí es donde está lo importante. Es decir, cuando yo descubro que soy un pecador. Y ahí está la grandeza de esta institución. ¿Cuál es la gracia? La gran gracia y particularidad del Señor. ¡Wow! Que llamó a todos los sinvergüenzas de la sociedad para hacer de eso una gran institución loable. Bueno, llamó a Pedro, llamó a Pablo, llamó quienes eran asesinos, cobradores de impuestos, prostitutas, ladrones, pescadores, brutos y medios, porque algunos no sabían ni leer ni escribir, peleones, malgeniados. Con eso hizo la iglesia. Y con esa iglesia fue que edificó Jesucristo el mundo para traernos a la salvación. Y fíjese que todos, las prostitutas, los ladrones, los sinvergüenzas, los malentendidos, toda esa gente se convirtió y lograron la santidad, menos uno, que no pudo renunciar a eso. El orgullo no se lo permitía. Su apego fue tan grande que terminó en la vergüenza de quitarse la propia vida. Pero el resto todos fueron prácticamente santificados, porque descubrieron la belleza de la vocación y del seguimiento al cual el Señor los estaría invitando. La iglesia es católica y cada vez que repitan ese término, siempre piensen en la universalidad. Primero, la iglesia es universal y verdadera. El atributo católico aparece por primera vez cuando se lo pregunten con Ignacio de Antioquía. Progresivamente, a partir de entonces, tendrá una doble significación. Primero, el de la universalidad y la de autenticidad. Ahí está la definición de catolicidad. A partir del siglo IV se incorpora diversos símbolos hasta consolidarse en el concilio constantinopolitano. Entonces allí la iglesia tiene ese gran atributo de universalidad y de autenticidad. Yo formo parte de una institución auténtica, sí, claro, de la única y verdadera iglesia. Por supuesto, yo no, pero eso no quita que otros puedan de alguna manera salvarse. Bueno, porque yo no soy Dios y Dios, como es infinitamente misericordioso y es uno de sus grandes atributos, yo supongo que el atributo de la misericordia no tiene límite. Y al no tener límite, bueno, Dios salva a quien quiere, como quiere y cuando le da la gana. Así de simple, ¿no? La catolicidad y las iglesias locales. Fíjense que aquí aparece como un cuerpo eclesiarum. Se empieza a hablar de la iglesia particular, de la iglesia universal, como la iglesia particular debe ser reflejo de la iglesia universal, y como el principio de la iglesia de unidad de la iglesia universal es el Papa, y como es el principio de unidad de la iglesia local es el obispo. Nada sin el obispo, todo con el obispo. Uy, pero hay que ver qué clase de obispos a veces solemos tener, como también, qué clase de sacerdotes solemos tener. Pero sigamos más, no se queden conmigo. Ay, hay que ver qué clase de religiosas y de religiosos a veces tenemos, pero sigamos todavía más. ¿Qué clase de bautizados
solemos tener, que algunos no saben ni siquiera qué significa ser cristiano. Pobrecito. Y andan así como ovejas sin pastor. La iglesia es el cuerpo eclesiásticum. El Vaticano II, al proponer la comunión de la iglesia, sobre todo en la Lumen Gentium número 23, subraya que existe entre las iglesias locales y la iglesia universal una interioridad mutua, una especie de ósmosis propia de una estructura de inmanencia recíproca total de la iglesia universal y local. La Congregación para la Doctrina de la Fe, miren lo que subraya algunos aspectos de la iglesia, entendida como comunión, la mutua interioridad entre las iglesias particulares y la iglesia universal, que es una realidad ontológicamente y temporalmente previa a cada singular iglesia particular. Por eso, Pedro es símbolo de unidad en la iglesia. Lo que les hablaba un poco del ministerio petrino. ¿Quién ejerce el ministerio petrino? Pues los papas. Los papas tienen como esa gran misión, procurar que la iglesia, como un solo rebaño, como un solo pastor y como una sola fe, no puede provocar la división, sino que tenemos que provocar la unidad de esa iglesia y hacerlo con la característica esencial de pastor, la ternura y la compasión de un pastor que está atento, que acompaña y que es capaz de dar la vida por su propio rebaño, por sus propias ovejas. La iglesia es apostólica. Bueno, primero el apóstol y la sucesión ministerial para la iglesia y para su tradición, apóstol coincide con autenticidad. Y fíjense que se conecta con universalidad, con catolicidad. Los primeros tratados eclesiológicos del siglo XVI y siglo XVII, imagínense ustedes cuántos siglos pasaron, hablaban de una triple dimensión de la posfelicidad de la iglesia, la del origen, la de la doctrina y la de la sucesión jerárquica. La del origen, ¿de dónde se origina esa iglesia? La de la doctrina, ¿qué es lo que ellos creen? Y la sucesión jerárquica, es decir, ¿de dónde proviene? Es decir, de manera ininterrumpida. Por eso que la Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica garantizada, ¿no? Yo creo que en alguna oportunidad también les he hablado un poco. Si al padre Gaspar Salerno, que soy yo, le dicen, ¿quién te ordenó a ti? Bueno, yo me ordené hace 29 años por imposición de manos del cardenal José Ali Lebrun, que era el arzobispo de Caracas, y quien ordenó al cardenal José Ali Lebrun, el segundo obispo de Valencia, que se llamaba Monseñor Gregorio Adán, y quien ordenó a Gregorio Adán era Pío XI, papa, lo ordenó de obispo, y así vamos hasta llegar a los apóstoles, de manera ininterrumpida. Cuando se interrumpe esa sucesión apostólica, se interrumpe prácticamente esa apostolicidad. La comunión se interrumpe. Y por eso es importante cuando hablamos de apostolicidad y hablar de los apóstoles y por tanto de tradición histórica. Esa tradición histórica queda sellada en la sucesión apostólica. Es decir, hay un relato histórico, no solamente espiritual. Bueno, es que el padre Rino ha sido ordenado según el rito con que ordenaba San Andrés apóstol. No, eso no es suficiente. El rito tiene que estar acompañado por el dato histórico, que es el que de alguna forma concreta, fortalece esa autoritas que proviene prácticamente desde el inicio de los apóstoles, es decir, es de mandato apostólico. Y por eso la apostolicidad y por otro lado la sucesión del obispo de Roma como sucesor directo de Pedro, la misión de la iglesia fundada en la de Jesucristo es la que va a cohesionar estas dimensiones y garantizar la verdadera iglesia del Señor.
fíjense que aquí hay elementos bien importantes. Por ejemplo, ¿por qué Roma y no Jerusalén? Porque el Vaticano existe, porque Roma existe, porque el Papa debe estar en Roma cuando el Papa era un sucesor de Pedro, y por qué no en Jerusalén, que fue el lugar donde el Señor murió y resucitó, y prácticamente a 4 o 5 kilómetros, que era Belén, fue donde nació, y a 10 kilómetros donde él vivió, que fue Nazaret. Porque no es Israel o Jerusalén la ciudad donde deberían de alguna manera estar los papas? ¿O porque no hoy Istambul, la antigua Constantinopla, que también fue sede del Imperio Romano, refiriéndose un poco porque Roma y no Jerusalén? También pudiesen decir los turcos, porque no Constantinopla, que fue también el corazón del imperio por varios siglos, especialmente por el emperador Constantino, que prácticamente le dio vida a la iglesia. Fíjense los argumentos históricos que les estoy hablando. Entonces, bueno, porque la fe está sustentada, la fe de Roma está sustentada. Bueno, Pedro murió en eh, Roma, dio su vida por la causa del evangelio, y porque, bueno, hay una tradición que allí queda prácticamente sustentada. Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Cosme, Damián, todos ellos fueron los sucesores de Pedro, discípulos, muchos de ellos de Pedro, directa o indirectamente, y fueron los sucesores de Pedro, eran los obispos de Roma. Y por eso el ministerio petrino está vinculado, el Papa es Papa en cuanto es obispo de Roma. Por eso, fíjense que cuando los cardenales, según la renovación que hace Juan Pablo II, después de que Pablo VI había incluido a 70 cardenales para hacer el colegio de lectores del romano pontífice, Juan Pablo II lo eleva a 120 y manda a construir lo que es hoy la Casa Santa Marta, que es un pequeño hotel para que pueda ser de demora de hospedaje de estos cardenales. Los cardenales no pueden tener más de 80 años para ser electores, sin embargo, pudiese tener más de 80 años y pudiese ser elegido como papa, pero después de los 80 años, o sea, 80 años cumplidos, ya no podrían ellos, ninguno de ellos, entrar a ningún cónclave. Y fíjense que los papas han tenido siempre como esta premisa esencial, que por tradición inmediatamente son elegidos como sucesor de Pedro, son nombrados, elegidos como papa, inmediatamente, pero inmediatamente tienen que salir corriendo a la Catedral de Roma, que no es San Pedro, es San Juan de Letrán, y tienen que tomar posesión de la catedral, es decir, tienen que tomar posesión de la diócesis de Roma. Por eso que el Papa es Papa en cuanto es obispo de Roma. Y entonces, estos primeros padres hablan de la precedencia del obispo de Roma en la caridad. Es decir, hay un mandato obligante que estructura al Papa y lo pone por encima por la acción, no del propio, no de que sea el obispo de Roma más obispo que otros, no. Déjeme decirle, el obispo de Roma tiene el mismo episcopado que el episcopado teológicamente y sacramentalmente hablando de cualquier obispo del mundo, de Huachipato y Tumorro Night. Es decir, no hay un ministerio, no hay un obispo más poderoso y un obispo menos poderoso, teológicamente hablando. Pero hay una primacía en la caridad. Y ese estar por encima es el que articula la unidad de toda la iglesia. Y en la caridad, el gobierno. Y eso es lo que hace fascinante, digamos, el gobierno de esta propia iglesia, pues, ¿no? Y fíjense que Santo Tomás ya por allá en el siglo XII decía, XIII decía, mire, el Papa no celebra una misa diferente al que celebra el cura
de Guantón o el cura de un pueblito por allá en el Quinto Carrizo Viejo de Puerto Píritu. No, no, no. Es decir, el cura celebra la misma misa que celebra cualquier obispo, cualquier cardenal y cualquier papa. No hay presencia más grande de Jesucristo en la del papa. Lastimosamente, la gran ignorancia que prevalece muchas veces en la iglesia es que todo el mundo, si el obispo va a nuestra parroquia y si el obispo es famoso, todo el mundo quiere comulgar con el obispo y dejan al pobre cura o dejan al propio diácono o al ministro. No hablemos de los ministros de la Eucaristía, que tengo que agarrar casi que con las greñas. Mira, mijita, anda a comulgar para allá. Ay, no, que me encanta que es con usted, padre, usted es tan especial. Y entonces, no, 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 es decir, comulga con cualquiera, que ahí está, el cuerpo de Cristo es el mismo. ¿Cómo entender eso? Y cuidado, es decir, bueno, eso es una de las tantas cosas que nosotros tengamos. Y otra cosa que se me olvidó comentarle del clericalismo es eso, es decir, hay una actitud clerical muchas veces más avanzada en el laicado que en el propio clero. Es decir, hay gente que le encanta ser como cura, vestirse como cura, comportarse como cura, el servicio. Hay gente que yo detesto todas esas cosas. Miren, en lo particular, yo no soy propiciador de los monaguillos, honestamente se los digo. Yo soy propiciador del servicio al altar como laico. Es decir, a mí, probablemente hace 40, 50 años, yo fui monaguillo. Era entendible, bueno, que todo el mundo tuviese 50 monaguillos. Ay, qué bello es eso, padre. Los niñitos se ven todos bonitos, vestidos con su sotana, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece horroroso ver una persona adulta vestida con una sotana o vestida con un alba, con cíngulo, y sirviendo en el altar cuando lo pudiese hacer vestido de laico. Es decir, no le quita dignidad, absolutamente. Al contrario, realza la dignidad del laicado, pues, ¿no? Entonces, yo creo mucho en ese perfil de esa iglesia que es corresponsable. Creo en una iglesia donde el laicado tiene que tener una gran responsabilidad y que eso va a contribuir seguramente a la toma de decisiones compartidas, donde la comunión empieza a ser un elemento real y no ficticio. La administración de los bienes de las parroquias debe estar tutelado, acompañado por los laicos responsables, formados, para que de alguna manera el patrimonio eclesiástico sea respetado, sea enriquecido y sea de alguna manera fortalecido con los criterios que tiene hoy el mundo y que son maravillosos. ¿Cuánta gente, cuántos restauradores, cuántos talentosos hombres de negocios que si los tuviésemos de alguna manera en nuestros consejos de asuntos económicos, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, la economía de nuestras comunidades religiosas pudiesen fortalecerse y no que la plata de una congregación vaya en manos de una monja a lo mejor que no tiene ni remota idea, sino que está colocada allí porque es la amiga o es la que es consentida por parte de la superiora o en este caso de la comunidad de hombres o de una diócesis, etcétera, etcétera, sino que sea realmente un cuerpo colegiado el que tutele este tipo de situaciones, sin caer, por supuesto, en considerar que la iglesia es una empresa donde hay que producir billetes, ¿no? La empresa es una institución que está llamada a ofrecer un servicio y eso no lo puede olvidar nadie, pero a la gente se le olvida que eso a veces en la propia realidad no se hace pues para nada presente. Bueno, ojalá que nosotros podamos de verdad vivir un poco esta experiencia, digamos, de transformación que ayude a nuestra iglesia cada día a vivir con ejemplaridad su gran misión en el mundo y que contribuya a todo lo que hemos estado acostumbrados siempre, tristemente hablando, a todas estas posiciones de escándalos, de juicios, que muchas veces sin ni siquiera tener conocimiento de causa. Hay gente que miren, hay gente que uno solamente con que salga en esta foto aquí, es decir, como estoy yo ahorita, y empiezan esos chats
a escribir ese cura, ese desgraciado, ese sinvergüenza, ese pedófilo, bueno, una cosa que tú dices, y esa vinculación tan terrible, es decir, los curas estamos llamados a estar involucrados en los residuos, en lo peor, es decir, si te ven con un tipo, si te ven con una tipa, si te ven con una persona, ya empezamos como con la mente a elucubrar, a juzgar, a criticar, a condenar, y vivimos una época donde definitivamente nosotros tenemos que tener claro que nuestra opción fundamental es Jesucristo, que nuestra opción preferencial deben ser los pobres, los enfermos, la familia, los jóvenes, y esa opción preferencial permanentemente la debemos recordar para que esta iglesia que nosotros propiciamos, una iglesia que quiere ser santa, una iglesia que quiere permanecer unida, una iglesia que quiere ser apostólica, es decir, que la salvación está abierta a todos, que no se restringe a unos pocos. Nadie puede amar lo que no conoce y nadie puede aceptar su obligación y su compromiso si no se siente parte de ella. Y eso es la comunión. ¿Cómo yo debo hacerme partícipe de esta institución a la que debo amar y debo respetar? Cumpliendo con unas obligaciones, pero también sintiéndome parte de ella con los privilegios que me regala la gracia del Espíritu Santo, la ministerialidad, es decir, cómo convertir un oficio sagrado en un servicio. Eso es maravilloso. Bueno, me alegra mucho en verlos, que estemos nuevamente en contacto. Creo que este tema es muy lindo, no resulta complicado. Lo que sí es importante es que le demos la fundamentación teológica de estos principios que estamos muy acostumbrados a escuchar. La iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, y entonces yo soy católica, apostólica y romana, padre. Y lo repetimos en el credo niceno-constantinopolitano, pero recordemos un poco ir más allá de la profesión misma de fe. Vamos entonces, Dios mediante, a vernos la próxima semana. Creo que aquí hay pues varios elementos que vamos a ir como discutiendo paulatinamente. Hoy vimos las notas de la iglesia como católica, santa y apostólica, y la próxima semana vamos a ver las opciones eclesiológicas de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y de Aparecida. Aquí empieza a haber elementos bien interesantes. Todos estos documentos son consecuencia de unas reuniones que la Conferencia Episcopal Latinoamericana empiezan a tener. Los obispos latinoamericanos se empiezan a reunir y empiezan a vislumbrar, por un tema cultural, por un tema de idioma y por un tema territorial, que hay elementos que los unen. Es decir, pareciera que los problemas se repitiesen a lo largo y ancho del continente latinoamericano. ¿Y cuáles eran esos problemas? Pues pobreza, subdesarrollo, violencia, falta de conocimiento, falta de personal, de ministros que pudiesen de alguna manera acompañar y atender a nuestras iglesias. Iglesias territoriales, parroquias, vicarías, diócesis, con grandes extensiones de tierra, enormes extensiones de poblaciones no atendidas, y que eso pues dificulta una cantidad de retos que la iglesia en Latinoamérica venían presentando, y estos obispos crean un órgano colegiado para acompañar, siempre tutelado por Roma. Roma siempre, sobre todo, ahorita no tanto, porque ahorita más bien con el tema de la sinodalidad, más bien los propicia, pero en una época tan difícil como es el neopositivismo,
el neorracionalismo y sobre todo en esta situación del siglo XIX, finales del siglo XIX, la iglesia siente miedo de que la iglesia pueda de alguna manera provocarse algunas rupturas de unidad en algunos territorios. Y bueno, el último acontecimiento fue en los años 70, 80, con la famosa teología de la liberación. Pero fíjense que los obispos latinoamericanos por primera vez, si no mal recuerdo, se reúnen en 1899, una de las primeras conferencias regionales del mundo, para un poco conocerse y ver cómo poder acompañarse. Y no sería sino después en Brasil y luego en Medellín y seguidamente en Puebla y después en Santo Domingo y después en Aparecida, cuando la iglesia latinoamericana empieza a trabajar de manera conjunta este tipo de problemas. Y bueno, recuerdo lo que eso representó, pues para la iglesia representó un proceso latinoamericano de renovación, de comunión, de participación, y este órgano del CELAN, que Monseñor Cabrejo lleva adelante y que ha sido una bendición para nuestra iglesia latinoamericana, porque además el Papa Francisco trabajó muchísimo, para que ustedes sepan, en el documento de Aparecida, que fue uno de los grandes protagonistas de ese documento en Brasil, en el santuario de Aparecida. Bueno, el Papa es un gran conocedor de la teología latinoamericana, pues, ¿no? La teología del pueblo, la teología que implica el acompañamiento y la encarnación del evangelio en la propia cultura. Y creo que eso es fascinante, pues, pero hay que leerlos, hay que ver los documentos. Ojalá que en esta semana agarren esos 4 o 5 documentos. Muchos de ellos están, por no decir todos, en PDF. Pues agárrenlo, lean el índice. Déjenme ver de qué trata cada uno. Medellín, déjenme ver de qué trata. Vayan al índice primero que nada. Y luego entonces vean en el índice los temas que bajan más o menos aborda y lean algunos de esos artículos que vayan desarrollando para que ustedes lo vayan conociendo y vayan viendo un poco de qué trata. Entonces los veo la próxima semana. Esperemos que la próxima semana sea un poco más interactiva y que ustedes puedan de alguna manera participar exclusivamente. Elevemos un poco la calidad si elevamos un poco el estudio. Si estudiamos poco, pues definitivamente vamos a decir poco. Si elevamos la capacidad de estudio, vamos un poco a elevar el conocimiento y le vamos a dar aportes que son bien interesantes, porque estos documentos son súper necesarios. Miren, no puede haber un cura ni una monja en América Latina que no haya leído todos estos documentos. Se lo digo dependiendo de la edad. Y yo les puedo asegurar que más de un cura y más de una monja jamás ha leído nada de estos documentos, o muy poco, por decir algo. Y eso es gravísimo. Nada se puede amar si no se conoce. O sea, ¿cómo voy yo a implementar la pastoral del CELA, del Consejo Episcopal Latinoamericano, si no conozco sus directrices? Bueno, Puebla me dice, la opción fundamental es Jesucristo, y más de alguna religiosa le escuché, padre, mi opción fundamental son los pobres, y algún cura también. Y yo le dije, bueno, mira, si los pobres son tu opción fundamental, pues está fuera de la iglesia, mi hermano, porque los pobres no pueden ser adorados. Es decir, no, tu opción fundamental es uno solo, Jesucristo. Si no es Jesucristo, estás pelado. La opción fundamental, esencial, debe ser Jesucristo, más nada. Y después hay opciones preferenciales, pero eso es otra cosa. Y entonces dentro de las opciones preferenciales hay, en primer lugar, la Iglesia Latinoamericana, en primer lugar puso a los pobres. Entonces tu pastoral no puede ser como te da la gana. Es que a mí me encantan los enfermos, padre, y a mí no me interesa más nada. Sino que no, ya va, la pastoral latinoamericana no te dice eso. Los pobres van en primer lugar. Y después entonces, en segundo lugar, ¿cuál es la segunda opción preferencial? Los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Bueno, porque la iglesia latinoamericana es una iglesia muy joven.
Y el continente latinoamericano tiene un porcentaje altísimo de jóvenes. Y además que tenemos la mitad de los católicos en el mundo, pues, ¿no? Y entonces después la familia, los enfermos, los obreros, los trabajadores. Y fíjense cuánto ha costado elaborar una pastoral obrera, que además en los años 60 era exitosísima en algunas experiencias y en algunas, digamos, vivencias de algunas comunidades, curas obreros. Muchos de ustedes son jóvenes y los que no son tan jóvenes probablemente no tenían, digamos, una vinculación tan estrecha con la iglesia, pero nosotros teníamos obreros, curas que vivían debajo de un puente en Venezuela, aquí en Caracas. Aquí teníamos 2 o 3 curas que trabajaban como obreros, trabajaban en fábrica como obreros. Aquí en Guayana también, padre, disculpe, aquí en Sí, Guayana también la claro, tuvimos, claro, Grupo claro. Calama. Sí, sí, sí. Y ¿cómo se llama? Esa experiencia, la iglesia, muy asustada, pues buscaba como de, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo? Para que no se contaminen. Porque queriendo estar en el mundo, terminaron siendo mundanos. Y nosotros no podemos ser mundanos. Nosotros vivimos en el mundo, pero no para ser mundanos. Es decir, contaminarnos con todos los problemas, la carterita de los viernes, echarnos un piquito de miche o las escapaditas de los fines de semana con alguna mujer. Bueno, porque cuando terminamos siendo mundanos, entonces terminamos un poco ya con el lodo en la cabeza y cuando nos damos cuenta, wow, no nos quedó ningún destello de esa originalidad a la cual estamos llamados a vivir. Entonces, la opción preferencial por los pobres requiere tomar decisiones importantes. No es lo mismo hablar desde una casa, desde un convento 2.0 a todo trapo, que donde tengo mi comunidad totalmente bien segura, donde yo tengo un seguro, una póliza de seguro que me cubre todas mis dolencias, donde yo tengo garantizada la ida a mi casa una vez al año, donde me pagan absolutamente todo lo que necesito, donde tengo carro, donde tengo comida, como muy, muy, muy bien, y donde muchas veces quienes mejores vivimos en las comunidades son los curas y son las monjas. Entonces, y hablamos del voto de pobreza, algunos lo hacen y otros lo tienen que cumplir, pues, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante porque, bueno, muchas comunidades empezaron como a decir, tenemos que ir al barrio, tenemos que ir a las comunidades, tenemos que empezar a tener un proceso de conversión profundo. Y entonces, bueno, entender hoy en día, digamos, como una concepción amplia, menos inflexible, ¿sabe? Lo que les decía al principio. Recordemos que los evangelizadores son personas, que los curas son personas. Los curas también quieren comer rico, las monjas también quieren comer rico, las monjas también quieren divertirse, las monjas también quieren sentirse amadas, queridas, apoyadas, porque las monjas también se sienten solas, se sienten dominadas por las tentaciones muchas veces, se sienten abandonadas, vejadas por a lo mejor alguna loca superiora que abusa de alguna manera de autoridad y no la apoya, no la ayuda, no la acompaña. Igual muchos obispos que no acompañan a sus sacerdotes, sino que están pendientes solamente de ver cuál es la diócesis que les tocará próximamente y están pendientes solamente de felicitar a toda la corte de la Santa Sede, felicitarles y estar pendiente para conocer hasta el último personaje importante y mantenerse siempre al día. Y olvidarse de la esencia de su misión, que es dar la vida por sus ovejas. Los obispos deben tener esa identificación y tienen que vivirlo. Y muchas veces lo que se demuestra es
totalmente ajeno a la propia realidad. Y eso no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Lo ha dicho muchas veces. Una de sus alocuciones más importantes, digamos porque fuerte, miren señores, los pastores que huelan a ovejas. El problema es que la mayoría de la gente no sabe a qué huele una oveja porque nunca la ha visto probablemente. Imagen este trópico. Pero una oveja huele a diablo, huele horrible. Y los pastores generalmente, como están en medio de las ovejas, huelen, bueno, a estiércol humano, ¿sí? A residuo, una cosa horrible, hay que estar lejos. Cuando yo vengo de familias europeas, vengo de pueblos, cada vez uno ve menos ovejas definitivamente. Cuando era más chamo, veía a los pastores en medio de los campos, del pueblito de mi papá que queda en la Alta Irpinia, y uno veía que en aquellos valles hermosísimos, 300, 400 ovejas y atravesaban las calles, aquellas carreteras de campo, y entonces uno iba con su carrito y entonces había que pararse porque las ovejas estaban pasando y pasaba el pastor y en alguna oportunidad, estaba, uno de esos pastores era un primo lejano de mi papá y entonces mi papá se bajó y para saludarlo y quiso conocerme y cuando me acerqué yo dije, ay papá, yo no puedo acercarme, me dan ganas de vomitar. O sea, el olor era horrible. Y digo, este hombre huele, pero de verdad, a todo. O sea, entonces mi papá me decía, cállate. O sea, como diciéndome, no sé, pero el olor era tan desagradable que me faltó poco para vomitar. Y después entendí muchos años después, bueno, que era un gran pastor, porque estaba en medio de las ovejas. Era una oveja más, solamente con inteligencia. Y la identificación de las ovejas, el pastor separaba, las ovejas separaron. En ese momento que se separó para saludarnos, todas las ovejas se quedaron como estáticas. Y después cuando nos montamos en el carro y él se incorpora de nuevo al rebaño, pues las ovejas siguieron y terminaron de pasar la calle. Un escenario bellísimo, pero visto desde lejos, porque desde cerca es aterrador, es cochinísimo, te dan náuseas, etcétera, etcétera. El trabajo pastoral puede a veces ser así también, cuando nos encontramos con problemas bien complicados y bien complejos. Bueno, ya son las 6:02, tengo misa. Muchísimas gracias por la atención recibida. Nos vemos próximamente el próximo viernes con todo el entusiasmo a estudiar y a prepararse, por favor. Los que no han presentado el trabajo que corresponde a la unidad del día de hoy, por favor, háganlo lo más pronto posible. Se les quiere. Bendiciones. Luego. Gracias, padre.